Bienvenidos una vez más a un estudio del Evangelio de Lucas. Hoy veremos el capítulo número 8. Habíamos visto en el capítulo anterior algunos milagros de sanidad que había hecho el Señor Jesús, al igual que alguien que regresó a la vida. También un hombre que tuvo que tuvo dudas en medio de su fe, que era Juan el Bautista. Y también vimos al final del capítulo una mujer que, aunque no fue invitada a la casa de este fariseo, ella recibió el perdón marcado con amor de parte del Señor Jesús. Y ahora vamos a ver el capítulo número 8, en el cual vamos a establecer algunas diferencias entre los discípulos o las multitudes, y a ver en cuál de los dos lados estamos nosotros. Oremos. Padre, te damos gracias por este momento que nos permites y nos das el honor y privilegio de poder estudiar tu palabra. Señor, te pedimos que tú nos guíes con tu Espíritu, Señor, que podamos aprender de lo que hoy nos quieres mostrar y de la misma manera y especialmente ponerlo por obra, Señor, en nuestras vidas. Padre, bendice también nuestras vidas, las vidas de nuestras familias y sé tú pues ahora mismo guiándonos para que podamos realmente, Señor, pues reflejar que te amamos y guardamos tus mandamientos. En el nombre de Jesús, amén. Bien, le invito por favor a que leamos los 3 primeros versos del capítulo 8 de Lucas. Antes de que esto pase, Jesús había estado con un montón de gente y ya las había dejado aparte y ahora está caminando con otras personas. ¿Quiénes son? Los discípulos. El primer principio es que los discípulos caminan con Jesús y cumplen la misión que Él vino a cumplir también, y eso está descrito aquí. Aconteció que después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas, predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios, y los 12 con Él, y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades. María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios, Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana y otras muchas que le servían de sus bienes. Vimos de que los discípulos caminan con Jesús y hacen lo que Él vino a hacer. ¿Y qué es lo que dice aquí? Predicar y anunciar el evangelio del reino de Dios. A veces las multitudes solamente escuchan el sermón, pero no se encargan de transmitir el sermón a otras personas o de transmitir la palabra de Dios a otras personas. Los discípulos, al contrario, están caminando con Jesús al lugar donde Él está llevándolos. Los discípulos no escogían, Señor, vámonos a tal ciudad primero y luego la siguiente. No, ellos seguían a Jesús y Jesús escogía qué ciudad ir, luego qué ciudad iba a continuar y así. Eso nos muestra que el camino que Él nos marca es precisamente el camino por el que debemos andar y andar haciendo esto, predicando el evangelio. ¿Y quiénes iban? Iban los 12, y aquí viene lo interesante, algunas mujeres. De los 12 está de cajón, ¿verdad? Se supone que ellos deben estar ahí, pero aparte habían mujeres, y aquí nombra algunas de ellas. Primero comienza con María, que se llamaba Magdalena. Esto es porque la ciudad de donde venía era la ciudad de Magdala, entonces esto era un gentilicio simplemente. María Magdalena era María que venía de la ciudad de Magdala. Algunos dicen y quieren relacionar a esta mujer con una prostituta, pero la Biblia no dice nada al respecto, ni lo afirma ni lo niega, no dice nada. Pero lo único que sí dice es de que ellas salieron a espíritus malignos y que de ella habían salido especialmente 7 demonios. Eso nos muestra que ella tuvo un pasado doloroso, un pasado que probablemente no quería recordar, y muchos de nosotros también de pronto tenemos un pasado del que no queremos recordar, un pasado doloroso, un pasado atormentado, pero vino Jesús un día y nos sacó de allí. Al igual que a esta mujer, podemos seguirle en agradecimiento. Luego de ella está una mujer llamada Juana, pero de Juana nos da ciertos detalles que no nos da de otras personas. Por ejemplo, dice que era casada con un hombre llamado Chuza, y no queda ahí, sino que Chuza tenía un cargo y dice que era intendente de Herodes. El intendente era el administrador de los bienes de Herodes y no se podía elegir a cualquiera para este cargo, ¿verdad? Tenía que ser una persona que haya demostrado en que se puede confiar. No solo era Chuza como encargado del cargo, sino también, por supuesto, la mujer que estaba a su lado, en este caso Juana. Entonces podemos ver que, a diferencia de María Magdalena, que tuvo un pasado tormentoso, doloroso, ahora tenemos una mujer que de alguna manera ha sido en su presente considerada una mujer de confianza. Y luego está Susana, de la cual no nos da detalles aquí, y termina simplemente diciéndonos otras muchas que le servían de sus bienes. Algunos relacionan estos pasajes en el sentido de que, por ejemplo, Juana
al tener su esposo este cargo, no era una mujer de escasos recursos. De la misma manera se habla de María de Magdala o María Magdalena. Entonces, si Susana está en el mismo grupo, probablemente ella también tenía una posibilidad de poder ayudar al ministerio de Jesús. Y es lo que dice aquí, que estas mujeres le servían de sus bienes. Y aquí es donde viene otra parte que a mí me parece muy interesante. Estas mujeres iban con Jesús y con los 12. Y los 12 habían venido de renunciar a todo, pero ellos ya tenían una fuente de ingreso. Mateo, por ejemplo, era cobrador de impuestos. Él ganaba mucho dinero en eso. No era dinero legal, pero ganaba mucho dinero. Adicionalmente estaba Pedro, estaba Andrés, estaba Jacobo, estaba Juan, que eran pescadores. Y recuerda que en el momento que Jesús les llamó era cuando ellos obtuvieron la mayor pesca de su vida. Entonces ellos tenían sus propios recursos, estaban acostumbrados a poder manejar sus propios recursos. Sin embargo, ahora que decidieron dejarlo todo y acompañar a Jesús en su ministerio, están dependiendo de los recursos de las mujeres. Y no estoy diciendo que eran unos mantenidos, por si acaso, nada que ver, habían sido hombres trabajadores, porque recuerde que el reino de Dios no es para vagos, uno requiere esforzarse cada día. En este caso, lo que está enseñándonos el maestro aquí es de que los discípulos, entre hombres y mujeres, podían depender porque cada uno tenía una función diferente. Estos hombres acompañaban a Jesús a poder predicar el evangelio, y más adelante veremos las misiones que Jesús les dio. Pero también las mujeres hacían parte de este ministerio, tenían una función activa en el ministerio de Jesús. Y también nosotros debemos entender que actualmente también hombres y mujeres cumplen funciones diferentes, pero al mismo tiempo se complementa la función del uno con la función del otro. Por eso dice Pablo, y compara Pablo la iglesia con un organismo, con un cuerpo. No todos son brazos, no todos son ojos, ¿verdad? Lo que hace el brazo no puede hacer la oreja. Y así sucesivamente. El detalle es que estas mujeres contribuían, en este caso, ellas al menos, de una manera económica. Ellas podían servir al Señor también de esta forma. La pregunta es si nuestros bienes son nuestros o entendemos que son nuestros porque Dios nos los ha dado. Entonces significa que parte del principio es que las cosas que nosotros tenemos son también del Señor y por lo tanto tenemos esa retribución hacia Él, ¿no? De ahí viene el diezmo, la ofrenda y todo lo demás, pero aquí se trata de algo más. Aquí hablamos de misiones, aquí se trata de ir predicando el evangelio de ciudad en ciudad y habla de la importancia que es de poder dar en las misiones. De pronto estas mujeres no podían pararse en un púlpito y hablar y decir así dice el Señor, pero podían contribuir al sostenimiento del ministerio de Jesús. Y aún más interesante porque Jesús podía tranquilamente agarrar una piedra y convertirla en $1.000.000, pero Él no lo hizo. Él permitió que el evangelio sea sostenido con recursos humanos, teniendo un mensaje celestial. Ok, vamos a continuar. Vamos ahora a ver las enseñanzas de Jesús. Versos 4 al 8. Juntándose una gran multitud y los que de cada ciudad venían a él, les dijo por parábola: el sembrador salió a sembrar su semilla y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino y fue hollada, y las aves del cielo la comieron. Otra parte cayó sobre la piedra y nacida se secó porque no tenía humedad. Otra parte cayó entre espinos y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. Y otra parte cayó en buena tierra y nació, llevó fruto a 100 por uno. Hablando estas cosas decía a gran voz: el que tiene oídos para oír, oiga. Ahora vamos a ver que ya Jesús no solamente estaba acompañado de los 12 y de las mujeres que eran sus discípulos en sí, sino que ahora también vino una multitud. Ahora otra vez estaba en medio de las multitudes y es más, la Biblia dice aquí que venían de diferentes ciudades solamente para poder escuchar. Pero cuando llegaron, Jesús les enseñó de una manera diferente y ahora les enseñó a través de parábolas. Alguien dijo alguna vez que una parábola es simplemente una imagen terrenal, pero de una enseñanza celestial. Las parábolas generalmente enseñan un punto principal o un principio, ¿no? Y Jesús habló también de acuerdo a las costumbres de la época. En este caso, la parábola tenía que ver con la del sembrador que salió a sembrar su semilla. Y la Biblia nos dice, cuando Jesús explica esta parábola, que agarraba la semilla y lanzaba la semilla en el camino. Pero hoy en día para nosotros eso es raro, porque lo que estamos acostumbrados a hacer es primeramente cavar la tierra, luego sembrar, tapar, regar y así. Sin embargo, en aquellos tiempos esa no era la metodología que usaban en Israel. Ellos lanzaban la semilla simplemente y del lugar donde caía, pues
ahí iba a nacer y luego vendrían los siguientes cuidados. Luego araban la tierra después de haber sido sembrada la semilla. Entonces las personas que estaban presentes allí podían entender muy bien la parábola de Jesús. ¿Por qué? Porque Dios también nos habla de una manera en que nosotros podemos entender. Él nos muestra el mensaje, tal vez de una manera un poco gráfica. Si usted va al libro de Apocalipsis, por ejemplo, usted va a encontrar muchas cosas ahí que tienen que ver más con una forma gráfica, como ver un cuadro, como ver una pintura, que es simbólico de lo que usted está aprendiendo a través de esta enseñanza. Pero Jesús nos habla, la Biblia nos habla de una manera en que debemos poner nuestros sentidos para poder entender, pero también para que podamos entender. ¿En qué sentido? Pues imagínense que estas personas nunca hubieran visto sembrar una semilla, no lo iban a entender. Recuerda que cuando Jesús llamó a Pedro, le dijo: Pedro, te voy a hacer pescador de hombres. Y Pedro era pescador, entonces él podía entender lo que Jesús quería decirle. Entonces Jesús usó cosas de la época, cosas del cotidiano que la gente conocía, para poder enseñar las grandes verdades del reino de Dios. Y la forma en que dice aquí es que comienza a nombrar esta parábola y comienza a decir los resultados de la misma. El camino, por ejemplo, era donde camina la gente, por supuesto, pero era un suelo duro. Era difícil, casi imposible que algo creciera allí, porque en el camino es donde transitaba la gente, los animales, y el suelo se compactaba y era difícil que algo pudieran hacer. La piedra, en cambio, tenía tierra en medio, pero era delgada, entonces no iba a crecer en gran manera porque había demasiada piedra en el lugar. Luego hay un lugar que dice que nació juntamente con los espinos. Eso significa que en realidad esa era una tierra fértil. Era una tierra fértil, pero al mismo tiempo que nació la semilla, también nació los cardos, también estos espinos. ¿Qué nos da a entender? Que muchas veces estamos hambrientos también de la palabra y queremos ser una tierra fértil para la palabra de Dios, pero a veces queremos albergar cosas que van en contra, que son opuestas, contrarias a la Biblia. Ejemplo, de pronto vamos a la iglesia y escuchamos un sermón y decimos: es verdad esto que dice la Biblia, y de pronto al día siguiente escuchamos al brujo y dice el brujo: hace esta cosa, y decimos: también es verdad. Y queremos mezclar ambas cosas, pero no se puede, porque de pronto dejamos que en nuestro corazón germinen ambas semillas, pero en el momento de la siega el fruto no se podrá dar como debería ser. Y por último, pues la tierra fértil. Todos quisiéramos que todo lo que sembráramos diera su fruto, ¿verdad? Esta tierra fértil no solo que creció, sino que creció libre de maleza, libre de hierbas, que es la enseñanza también aquí. Había tierra fértil donde nacían espinos, pero no solo se trata de tener tierra fértil, de que nuestro corazón sea tierra fértil, sino que no nazca juntamente otras cosas, la mala hierba, la maleza que a veces estorba el crecimiento de la semilla en realidad. Y eso nos hace entender y nos hace preguntarnos a nosotros mismos: ¿de qué nos estamos alimentando? Si solamente somos tierra fértil para la palabra de Dios, o también estamos dando otras cosas, por ejemplo, tierra fértil para el chisme también puede ser. Pero es peligroso cuando tratamos de conciliar doctrinas opuestas. Recuerden que la palabra de Dios es la que contiene la verdad. Y en este momento estaban los discípulos y las multitudes escuchando la misma parábola. Los discípulos escuchaban: el sembrador salió a sembrar. Estas mujeres que iban con él escucharon lo mismo. Y luego las multitudes también escucharon lo mismo. Pero la diferencia no estaba en lo que escucharon, sino en la manera que iban a reaccionar ante lo que escucharon. ¿Y por qué los decimos? Porque al final de estos versículos que leímos, la Biblia dice: el que tiene oídos para oír, oiga, ¿verdad? Usted normalmente tal vez se acuerde que una de las frases más famosas aquí es cuando vamos al libro de Apocalipsis y hablamos de las iglesias, y ahí dice: el que tiene oído para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Y qué es lo que quiere decir esto? Pues escuche con atención, pero usted que escucha, y luego veremos también en la siguiente parte de este capítulo, que cuando escucha tiene una responsabilidad de acuerdo a lo que haya escuchado. Vamos a ver por qué entonces
Había esta diferencia de las parábolas. ¿Por qué los discípulos y las multitudes lo iban a tomar diferente? Versos 9 y 10. Y sus discípulos le preguntaron diciendo, ¿qué significa esta parábola? Y él dijo, a vosotros os es dado conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Jesús está diciendo, a ustedes, discípulos, les es dado a conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros, multitudes, es por parábolas. ¿Para qué? Para que viendo no vean y oyendo no entiendan. ¿Cómo es eso? ¿Verdad que Dios no quiere que entendamos su palabra? Vamos a tratar de entender por qué, qué es lo que quiere decir estas palabras. Bien, en primer lugar, podemos entender de que Jesús tenía que tratar de una manera diferente a las multitudes y a sus discípulos por una razón. Al principio del capítulo, del versículo 9, sus discípulos preguntan, Señor, ¿qué significa la parábola? Recuerde que dijimos hace un rato, la parábola la escucharon todos, pero las multitudes no preguntaron nada. Las multitudes solo escucharon y dijeron, bueno, y al final tal vez se fueron. Pero los discípulos quisieron profundizar en la palabra. Los discípulos son los que quisieron entender, no les bastó escuchar. Ahora quieren entender y profundizar en la Escritura. Esa es una de las grandes diferencias. Porque las multitudes solo escuchan, de pronto solo va al sermón, el domingo se va a su casa y se olvidó. Pero el discípulo investiga, el discípulo quiere aprender más, quiere profundizar, quiere entender qué es lo que esta frase quiere decir. ¿Qué es lo que Dios quiere decir a través de lo que está escrito en esta frase que de pronto acaba de leer en la Biblia? En Mateo capítulo 13, versos 10 al 17 también nos va a establecer esta diferencia. Dice, entonces acercándose los discípulos les dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondiendo les dijo, porque a vosotros os dado a conocer el misterio del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Se está repitiendo lo que acabamos de leer en Lucas, pero luego dice así, porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero el que no tiene, aún de lo que no tiene le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden, de manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. Pero bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen. Porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Aquí podemos entender algo también de acuerdo a lo que estamos estudiando. Las multitudes muchas veces siguen al hombre con el fin de obtener algo de ellos. Y aquí este verso nos da a entender de que estas multitudes tenían una actitud diferente a los discípulos. ¿Y por qué la actitud diferente? ¿Cuál era la clave de esa actitud diferente? Su corazón engrosado. Eso es lo que escuchaban el mensaje, pero no lo querían recibir. A eso es lo que se refiere, porque una persona puede ir y escuchar el mensaje de la palabra, pero permanecer escéptico durante todo el tiempo que lo escucha. Y decir, no es así como me enseñaron. Mi abuelita, el cura dijo tal cosa o lo que sea. El detalle está en que el corazón engrosado es un gran impedimento para que nosotros podamos, en realidad, poder profundizar en la palabra de Dios. Dice que porque viendo no ven y oyendo no oyen. Las parábolas fueron dadas en ese contexto de rechazo espiritual de los líderes judíos de la época de Jesús a la obra de Jesús. En este sentido es que Jesús está hablando de esto y fueron en realidad la manera en que Él está explicando del por qué hablaba las parábolas, que eran ilustraciones, ¿verdad? No hacía que la entendieran inmediatamente, pero utilizaba un lenguaje que podían oír, podían entenderlo. El punto es que no querían entenderlo. Esa era la diferencia. Le ha pasado que usted quiere explicarle a alguien algo o quiere enseñarle algo a alguien, pero esta persona no quiere ser enseñada. A eso es lo que se refiere. A veces uno dice, no, pero esto es como hablarle al viento o como hablarle a la pared, porque no hay ningún resultado. ¿Por qué? Porque algunas personas simplemente no quieren ser enseñadas. Su corazón se engrosó. Algunas personas quieren contender contra el Evangelio y preguntan no porque quieren conocer, sino porque quieren contender. Los discípulos preguntan porque quieren profundizar.
En cambio, cuando alguien quiere contender es porque no quiere entender, no quiere darle paso a un cambio de opinión ya previamente establecido. Y un corazón engrosado nos va a dar un ejemplo aquí la Biblia en el libro de Hechos. Hablando de cuando Pablo estaba predicando el Evangelio, versos 23 al 27 del capítulo 28, dice: y habiéndole señalado un día, vinieron a él muchos a la posada, a los cuales les declaraba y les testificaba el reino de Dios desde la mañana hasta la tarde, persuadiéndoles acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés como por los profetas. Y algunos asentían a lo que decía, pero otros no creían. Y como no estuviesen de acuerdo entre sí, al retirarse les dijo Pablo esta parábola. Bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a vuestros padres, diciendo: ve a este pueblo y diles, de oído oiréis y no entenderéis, viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo es engrosado y con los oídos oyeron pesadamente y sus ojos han cerrado para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. Porque a vosotros es dado conocer el misterio del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Jesús explicó que usaba parábolas para que los corazones de los que le rechazaban en realidad no se endurecían más. Y aquí está la descripción de este corazón engrosado. Primero, que escuchan pero que no quieren entender la parte espiritual. Que ven pero que no perciben tampoco lo que sucede en el mundo espiritual o la verdad que está detrás de la enseñanza. Que escuchan de una manera pesada, están como que obligados a escuchar. Tienen sus oídos y sus ojos cerrados a la verdad de Dios. Y como resultado no se convierten y por ende no son sanados. Hablando de una forma espiritual, por supuesto, también, ¿no? Otro problema del corazón engrosado es que se vuelve orgulloso, se vuelve como que ya es suficiente lo que yo sé, eso basta y punto. Y eso es lo que debemos entender, que cuando nos volvemos orgullosos, entonces no optamos por tener un corazón humilde, por supuesto, que es lo contrario, un corazón orgulloso y a un corazón engrosado. En Jeremías 17:23 dice: pero ellos no oyeron ni inclinaron su oído, sino endurecieron su cerviz para no oír ni recibir corrección. ¿Cómo es que puedo dejar de tener un corazón engrosado? Primero, el punto principal era de que estos hombres fariseos, para que ellos no creyeran, la razón de esto fue su religiosidad. El conjunto de ritos, normas, tradiciones, etcétera, era su religiosidad. A veces elevamos nuestro pensamiento humano, nuestras tradiciones humanas aún más arriba de la palabra de Dios. Y eso es un gran problema. Entonces queremos ponernos nosotros al nivel de Dios y no. A veces la religiosidad también nos hace pensar que cumplimos un rito y por eso merecemos una bendición de Dios. No se trata de eso. Hay que tener un corazón sensible y hay que valorar un corazón sensible. Y debemos para eso tener un corazón lleno de gratitud, una actitud de gratitud, darle gracias a Dios por todo. A veces no le damos gracias porque nos centramos en lo que creemos que Dios no nos ha dado y nos olvidamos de lo que sí nos ha dado. Hay cosas que durante todos los días están ahí presentes. Todos los días usted abre los ojos, respira, come. Son bendiciones de Dios, son cosas que Dios está permitiendo que usted tiene, que está dándole desde los cielos. Y de pronto dice: sí, pero el sol sale también para los malos y también para los buenos. Claro, porque Dios es misericordioso y es amoroso, pero significa que debemos darle gracias también por todas estas cosas. Gracias porque llovió, gracias porque hizo sol. De pronto renegamos que llueve, pero la lluvia es necesaria para los cultivos, por ejemplo. Otra de las cosas es que a veces no queremos perdonar. Y cuando no queremos perdonar, nuestro corazón se endurece, se engrosa y se vuelve complicado para nuestras vidas. Y realmente resulta malo para nosotros. Cuando nos aferramos a las heridas que nos causaron o que pensamos que nos han causado otras personas, lo que en realidad estamos haciendo es abrirle la puerta al diablo. ¿Cuál es otra diferencia con las multitudes? Pues las multitudes solamente van a recibir algo y se van. Buscan en Jesús un beneficio, pero no quieren renunciar a su forma de vivir. En Juan 6, 25 al 27 dice: hallando al otro lado del mar le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondiendo Jesús y les dijo: de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis.
Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. ¿Qué es lo que está diciendo? Ustedes vinieron a mí, dice Jesús, porque ya les di de comer. Recuerden que Él dio de comer a multitudes, ¿verdad? A través de un milagro que Jesús mismo hizo. Pero a veces solamente queremos acercarnos a Jesús en los momentos en que queremos obtener algo de Él. De pronto oramos solamente cuando tenemos un problema. Oramos cuando estamos en una crisis. O vamos a la iglesia cuando alguien se enfermó. Pero en realidad eso es una actitud equivocada, porque las multitudes son las que hacen eso. Buscar a Jesús solamente para obtener un beneficio de Él. Cuando buscar a Jesús significa en realidad significa permanecer cerca de Él todo el tiempo. Y como dijo, que Él quiere ser mi discípulo, que tome su cruz cada día y me siga. Y no creemos porque no suena fácil y no lo es. Nadie dijo que es fácil, pero es lo correcto, es necesario y es lo que Dios quiere de nuestras vidas. Las multitudes escuchan, pero no quieren aplicar lo aprendido. Esa es otra gran diferencia. Así que, ¿qué hacer? Pues escuche con atención, evite las distracciones. A veces estamos escuchando el mensaje o en la iglesia, estamos con el teléfono mirando otras cosas, estamos en WhatsApp respondiendo mensajes o estamos con a veces los audífonos en un lado escuchando una canción, en el otro lado escuchando el sermón. No, evite las distracciones para que pueda aplicar lo que Dios quiere hablarle. Además, la Biblia nos enseña que todas estas cosas se hacen con fe. Escuche con fe, eso es fundamental. Escuche con sensibilidad, porque la palabra de Dios necesita llegar a nuestros corazones, porque nuestros corazones necesitan estar sensibles a lo que Dios nos quiere decir. Y por supuesto, escuche con gratitud. Otra de las cosas es que habíamos dicho que el discípulo escudriña la palabra. En Hechos 17:11, y estos eran más nobles de los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Estos eran los cristianos de Berea. Pablo estaba predicando el Evangelio ahí, demostrando que Jesús era el Cristo, y todos tenían ahí sus rollitos. Hoy tenemos libros, ¿no? Antes tenían el rollo, pero ellos estaban verificando en Escritura que lo que Pablo decía era verdad. Ellos investigaban, ellos no se quedaban con que así dijo, así ha de ser. ¿Cuántas veces escuchamos que alguien dice una frase que así dice la Biblia, pero en verdad no está escrita en la Biblia? Y eso es porque nosotros no somos diligentes en buscarla y en estudiar la palabra. Entonces el discípulo profundiza, estudia la palabra de Dios y no se conforma con lo que le dicen, sino que va a la palabra a comprobar que eso es verdad. El discípulo también aplica lo que aprende a la vida práctica. Santiago 1, 22 al 25 dice: pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va. Y luego olvida de cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la palabra, este será bienaventurado en lo que hace. Eso es la vida cristiana, es una vida práctica. No se trata de conocer la Biblia, se trata de aplicar la Biblia a nuestras vidas también. Y por supuesto, para poderla aplicar necesita conocerla, ¿verdad? La Biblia dice, no matarás, eso sí, pero necesitas conocer eso para poder aplicar a tu vida. Y tantos principios, solamente estoy hablando de algo muy general, ¿no? y muy explícito, pero la Biblia tiene infinidad de instrucciones para todo, para el trabajo, para los estudios, para la familia, a los padres, a los hijos, etcétera. Todo está escrito ahí, pero la sabiduría está en poder ser hacedores de la palabra, y como dice aquí Santiago, no solamente oidores. Cualquiera puede ser un oidor. Las multitudes son oidores, pero los discípulos son hacedores. Esa otra diferencia entre ambos. Ahora Jesús va a seguir hablando, versos 11 al 15, dice: esta es pues la parábola, la semilla es la palabra de Dios, y los de junto al camino son los que oyen, y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces, crecen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. La que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero oyéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. Mas la que cayó en buena tierra, estas son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Este es el detalle, complementa lo que dice Santiago: sed hacedores de la palabra. Y aquí la explicación de la parábola la da el mismo Jesús. Y comienza diciendo: la semilla es la palabra de Dios.
El sembrador es el mismo. Recuerden que la parábola la escucharon los mismos, los discípulos y las multitudes. Aquí la diferencia no estaba en el sembrador, no estaba en la semilla, estaba en el suelo, en el tipo de tierra. La de tierra junto al camino son los que oyen la palabra en realidad con entendimiento, pero debe ser entendida para que pueda realmente dar frutos. Y Jesús está explicando aquí quién es que lo ahoga, quién es que lo quita, y usted necesita simplemente leerlo aquí. Es lo que no necesita mayor exégesis, digamos, porque Jesús mismo, y eso es lo maravilloso, que Él mismo se encarga de poder explicar de qué se trata, pero se lo está explicando a los discípulos, porque las multitudes ya se fueron. Entonces, no es que las multitudes no oyen o no entienden porque Jesús es malo y no quiere que entiendan, sino porque ellos se fueron y ya no quieren oír. Pero seamos como los discípulos, que se quedan y entienden más allá de lo que entienden las multitudes. La Biblia dice que debemos dar fruto con perseverancia, es lo que dice aquí este versículo, que debemos no solamente ser un día, 2 días, sino que continuamente el fruto debe ser visible para nosotros. La pregunta que debemos hacernos en realidad es: ¿qué tipo de suelo soy yo? Muchas veces hay partes de nosotros mismos que parecen tener diferentes composiciones como estos suelos. A veces parecemos como los que están junto al camino, que la palabra no tiene lugar en nuestras vidas. O de pronto como los que estamos con una piedra, este tipo de terreno con piedra, que hay destellos de entusiasmo a recibir la palabra, pero se agota rápidamente. O a veces somos como los que están entre espinos, que los afanes de este mundo, en el engaño de las riquezas, están constantemente amenazando con ahogar la palabra de Dios. ¿Y qué quiere decir esto del engaño de las riquezas? ¿Será que ser rico es malo? No está diciendo eso. Lo que está diciendo, y la Biblia da esta idea, es que nuestro corazón no debe estar en las riquezas, sino en Dios. La misma Biblia dice: no puedes servir a 2 señores, o estás con el uno o estás con el otro. No puedes servir a Dios y a las riquezas al mismo tiempo. No se trata de que ser rico sea malo. Recuerde que Abraham era un hombre extremadamente rico, el rey Salomón también, pero eran hombres que para ellos lo más importante no eran sus riquezas, sino Dios. Y porque Dios era lo más importante para sus vidas, también Dios les prosperó de alguna manera, porque también ellos fueron sabios en la forma de administrar los recursos que Dios les estaba dando. Entonces, a veces las riquezas quieren robar nuestro corazón y a veces queremos confiar más en ellas que en Dios. Como conclusión, no se limite a escuchar un sermón, adéntrese más en el estudio de la palabra de Dios. Caminemos junto a otros discípulos para apoyarnos también unos a otros. Si no entendimos algo del sermón o de lo que usted haya leído de la Biblia, pregunte. Vaya al pastor, al líder, pregunte, diga: oiga, ¿qué quiere decir esto? Y en el caso hay muchos casos en que, igual aquí que Jesús explicó la parábola, la misma palabra tiene la explicación. Analice qué tipo de suelo es usted. Y seamos discípulos que nos quedamos hasta el final y no las multitudes que se van. No seamos como las multitudes que solo nos quedamos para obtener algo a cambio de Jesús. Seamos como los discípulos que dejaron todo por seguirle a Él y dependían de Él. Oremos. Señor, gracias por tu palabra y te pedimos, Padre, en el nombre de Jesús, que perdones las veces que no hemos querido entender tu palabra, Señor, que no le hemos querido dar espacio en nuestro corazón. Padre, te pedimos de que una vez que hayamos entendido lo que tú nos quieres mostrar, pues que lo podamos aplicar por obra, que nos des esa fuerza cada día, porque cada día necesitamos, Señor, pues levantarnos, tomar nuestra cruz y seguirte, mi Dios. Ayúdanos a ser como estos discípulos que se quedaron hasta el final, Señor. Ayúdanos también a ser como estas mujeres que podían sostener el reino de Dios también con sus bienes mientras predicaban el Evangelio, Padre. Ayúdanos también a hacer esto, a predicar el Evangelio, porque eso es necesario, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Si les gustó este video, póngale like, Dios les bendiga.